de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite radiobar.rocks. Al aire, cultura independiente. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Palabras y Salud, un programa que compartiremos todos los lunes de 16 a 17 horas. Palabras que van fluyendo, palabras que tienen peso, palabras que nos hacen sentir seres humanos. La que les habla, Susana Angélica Orden, profesora de filosofía y de historia, poeta y escritora. Soy Liliana Lianopoulos, soy doctora en psicología, atiendo pacientes y soy docente en San Martín, provincia de Buenos Aires. Regalémonos este momento para profundizar sobre aquellos conceptos que a fuerza de repetirlos automáticamente se convierten en verdades absolutas que condicionan nuestra existencia y la relación con el mundo que nos rodea. Nos invitamos a reflexionar juntos. Palabras y Salud, lunes a las 16 horas. Siempre bien organizada. Las palabras son traiciones de alto vuelo. Las palabras hacen trampa. Nunca creo en lo que nombran las palabras. Ahí se esconden muchos tontos importantes. Pero no te creas nada de lo que... Hola amigos, de vuelta aquí con ustedes para reflexionar sobre la transmutación. Buenas tardes. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Otros luchan un año y son mejores. Pero están los que luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada y arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Esto nos decía Bertolt Brecht. Y ahora escuchamos a Mercedes Sosa cantando Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante,
cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Un abuelo dijo a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado, es la ira, la envidia, el rencor, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras y el ego. El otro es benévolo, es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía y la verdad. El niño quedó pensativo y le preguntó: abuelo, ¿y quién de los dos lobos ganará? Y el anciano respondió: al que más alimentes. Todo es mente. El universo es mental. Por lo tanto, la única realidad que se oculta tras todo lo que existe es mental. Y el universo en sí mismo es una creación mental. O sea, nuestro universo con sus imágenes positivas y de las otras han sido construidos por nosotros mismos. La transmutación mental consiste en el arte de transformar o cambiar estados, cualidades y condiciones mentales. Nuestras emociones actúan como un radar que nos ofrece información sobre una situación y nos sirve como un potente recurso para impulsarnos hacia nuestras metas. Si para la antigua ciencia buscaba la conversión del oro en oro de metales simples, la alquimia mental sería la transformación de los pensamientos simples, negativos o poco provechosos en pensamientos preciados, enriquecedores y motivantes. Dicha alquimia mental trataría del arte o ciencia de conocer los mecanismos de nuestra mente, para controlarlos y dominarlos para nuestro mayor provecho y para poder cambiar los pensamientos que nos dañan y no nos ayudan en nada en pensamientos que nos sirven en nuestra vida cotidiana, ayudándonos a lograr una mejoría en nuestra calidad de vida. Si podemos transmutar los pensamientos negativos y destructivos en pensamientos positivos y gratificantes, nos convertiremos en personas mucho más felices y plenas. Pero para eso es fundamental dejar de preocuparse y dejar de pensar en cosas que en la mayoría de los casos jamás ocurrirán. Debemos aprender a eliminar pensamientos hirientes y transformarlos en pensamientos motivadores y positivos. Debemos dejar de victimizarnos, tomar el coraje de eliminar pensamientos hirientes y transformarlos en pensamientos positivos. Si somos capaces de poder hablarnos a nosotros mismos con frases motivantes y positivas, nuestra mente creará el escenario que realmente querramos habitar. El poder del pensamiento positivo es fundamental y debemos utilizarlo en nuestro favor, consiguiendo transformar la energía producida y desaprovechada en lo negativo en energía positiva, obtenida a través de pensamientos positivos, edificantes, gratificantes y motivadores. Muchas veces los sucesos desagradables ocupan nuestro pensamiento sin poder encontrar una solución efectiva. En ocasiones consiguen invadirnos de tal manera que nos hacen sentir tan mal con nosotros mismos que nos desborda en todos nuestros sentimientos.
Vivir hoy guardando conciencia plena de lo que sucede, sin anticipar ni recordar, es una buena forma de reducir la depresión por lo que fue y la ansiedad por lo que está por venir. Los expertos nos enseñan estrategias para transformar nuestros pensamientos negativos en positivos. Y nos recomiendan dejar de creer que somos nuestros pensamientos. Estamos tan identificados con nuestra mente que damos por hecho que todo lo que pensamos es verdadero. Sin embargo, nuestra mente puede estar equivocada y sin embargo, ella se esfuerza para hacer coincidir nuestras creencias con nuestras realidades, aunque las mismas nos provoquen infelicidad. Declaramos lo que queremos pensar, tenemos libertad de elección. Si nos inundamos con creencias irritantes o por el contrario, decidimos valientemente quedarnos solo con lo que nos hace bien. Popularmente conocemos una frase que dice: atiende a tus pensamientos porque se tornan palabras, elige tus palabras porque se tornan acciones, entiende tus acciones porque se tornan hábitos, estudia tus hábitos porque se tornan en carácter, desarrolla tu carácter porque se convertirá en tu destino. Nos encontramos donde estamos debido a nuestra forma de pensar. Es nuestra actitud la que determina nuestro comportamiento y lo que nos sucede. Lo que somos y lo que hicimos obedece a lo que pensamos. Quitemos de nuestra mente pensamientos de inseguridad, miedo y fracaso. Alimentémonos de pensamientos positivos que estimulen nuestro triunfo, ya que la felicidad de nuestra vida dependerá de la calidad de los pensamientos que nos atrevamos a pensar. Les propongo sentirnos por un momento alquimistas y realizar un proceso profundo de transmutación de nuestras emociones, pensamientos y creencias. Exploremos nuestro interior y decidamos qué imágenes, recuerdos, vivencias queremos tirar en el caldero para que se carbonicen por el efecto devastador del fuego. Evaluemos qué hechos de nuestra vida no deseamos que permanezcan en nuestro interior, ni siquiera como un recuerdo. Tomemos la decisión consciente de desterrarlos para siempre de nuestra memoria emocional y emotiva. Y mientras vemos consumir los signos de su presencia en nuestras vidas, mantengamos la certeza de que ya no lo necesitamos en nuestra existencia. Declaremos que nuestra realidad actual requiere de combinaciones más saludables. Despidámonos de lo malo que causalmente apareció para que aprendamos lecciones que no hubiéramos aprendido jamás con maestros más blandos o más amorosos. Pero hoy por hoy, la decisión hace que hoy sintamos que ya no forman más parte de nosotros. Pero la verdadera transmutación no incluye solo la liberación de lo negativo. Así que aprestémonos a lavar el caldero con una profunda conciencia de que no quede ningún resquicio de las combinaciones anteriores, asegurándonos la no contaminación de las combinaciones actuales. Con el caldero limpio, utilicemos nuestra imaginación al servicio de proyectos, fórmulas mágicas que incluyan todos los pensamientos, creencias, sentimientos, relaciones, actividades y hobbies que transmuten nuestra vida hacia un estado de plenitud. Reemplacemos la tabla de elementos químicos del secundario por una tabla psicológica y espiritual que incluya afirmaciones positivas que repitamos incansablemente a fin de lograr transmutar las ideas negativas y erróneas
acerca de nuestro sentimiento de valor y merecimiento, por creencias que nos hagan vivir dichosos y felices. Incluyamos sentimientos de compasión, benevolencia, paciencia y misericordia, para nosotros y para los que nos rodean. Seamos conscientes de nuestra transmutación y mientras mezclamos nuestras nuevas creencias y emociones, casi por arte de magia, veremos salir de nuestro caldero situaciones que hemos imaginado tantas veces, pero ahora se materializan porque desde nosotros hicimos todo lo posible para que se hicieran realidad. Y ahora solo nos queda disfrutar de la pócima mágica que hemos creado, bajo la absoluta certeza de que nos merecemos todo lo bueno que desde hoy comienza a manifestarse en nuestras vidas. Paulo Coelho, para despedirnos, nos dice: justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que torna la vida interesante. Cuando quieres alguna cosa, todo el mundo conspira para que realices tu deseo. Acuérdate de saber siempre lo que quieres, nunca desistas. Tengo solo el presente y esto es lo único que nos interesa. Solo existe una manera de aprender y es a través de la acción, porque nadie consigue huir de su corazón. Por eso lo mejor es escuchar lo que él tiene para decirnos. Y ahora escuchemos Grito de Guerra del Indio Solari. Se hace inaguantable, reflejada en mis ojos la muerte, se inclina mis pies, se adelanta, estaré vivo en 2000 años, como quienes ya han visto el final. No hay muerte, ni falsa primavera, demos un grito de guerra, demos un grito de guerra. Y hoy cuando abrí mi computadora me enteré que la señora Cristina Olivera, que forma parte de la Organización Mundial de Trovadores y la Unión Brasileña de Trovadores, me otorgaron un tercer lugar en una trovita que hice, se las voy a leer, las voy a compartir con ustedes, en el segundo concurso internacional Memorial Luz Octavio de la Unión Brasileña de Trovadores, y se las leo ahora. Al respeto voy cantando con mi voz clara y valiente para poder ir sembrando de libertad la simiente. Bueno, esta trovita nos habla también de nuestro tema. Y el cambio, y un cambio profundo, y un cambio total, como es la transmutación, lo hemos conversado aquí, partiendo de los fragmentos de Heráclito, de Éfeso, en la Jonia, que era las colonias griegas en Asia Menor, y él decía que no podemos bañarnos 2 veces en el agua del mismo río, porque el agua cambia y nosotros también, nos transformamos. Que el tiempo es niño que juega en ese tablero del niño que es el mundo. Que este mundo, que no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, es fuego, siempre móvil, siempre constante, que se enciende y apaga según medidas. Heráclito no fue muy considerado en la historia de la filosofía. Heidegger dijo que debieron pasar siglos para que se volviera a notar el tema del cambio. El cambio, la transformación, y cuando es más profunda,
se produce un efecto cada vez más grave, da miedo. Esos saltos, esas transformaciones que tuvo la ciencia, a los científicos le costaban a veces la vida, a veces la cárcel. Y si hablamos de transmutaciones, de las cuales estuvimos escuchando muy bien la historia de los alquimistas que trataban de buscar la piedra filosofal que convertía todos los metales más impuros en oro, y también el elixir de la eterna juventud, que alargaba la vida, luchaba contra las enfermedades y nos hacía inmortales. Esa inmortalidad que perseguimos los seres humanos a veces con miedo. Bueno, estos alquimistas nos pusieron la piedra fundamental de una inquietud, de la inquietud de transmutar, que recoge un filósofo que no es muy bien entendido, o a veces es entendido en distintas perspectivas filosóficas, políticas, religiosas, porque él hablaba también con aforismos. Y me estoy refiriendo a Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche nos habla de las 3 transformaciones que alguna vez, oyentes, yo les he contado. Al principio, dice él, en Así habló Zaratustra, el hombre fue camello y soportó toda la carga. Yo obedezco. Yo acepto los valores que me impusieron. Luego fue león y luchó contra esos valores, emitiendo su rugido. Y finalmente fue niño, porque solo el niño puede crear, puede ser creador de valores. Entonces él nos habla de un hombre mediocre, de un hombre oscuro, del último hombre, un hombre miserable, que en realidad no es un hombre, es toda una época. Es toda la filosofía, todo el pensamiento, toda la religión alemana de la época, que él considera que ya está caduca, que no sirve, que no da respuestas, como la ciencia, cuando siente que no da respuestas a las preguntas. Entonces, ese último hombre es la personificación de toda esa época caduca para él. Para él, que había pasado una vida difícil con sus madres, todo rodeado de mujeres, sus madres, sus hermanas, lo cual le hizo crear una idea bastante confusa sobre las mujeres, como peligrosas, como la que le imponían los valores antiguos. Entonces ese último hombre, en una parte, un capítulo muy interesante de Así hablaba Zaratustra, habla de las moscas en el mercado. Hay un equilibrista que no es otro que Zaratustra, que no es otro que él. Y el equilibrista está haciendo proezas sobre una cuerda floja. Pero ¿qué están haciendo las moscas, o sea, las personas en el mercado? Esperando que se caiga, porque ellos no se animan a hacer esa proeza. Entonces, él habla de la humanidad mediocre, miserable, del rebaño, del que se junta con el otro para decir se hace, se dice, y no del que se atreve a cambiar. Entonces él habla de que nosotros, los seres humanos, somos una flecha hacia otro. Ese otro lo vamos a llamar, muchas traducciones hablan del superhombre, el ultrahombre, el hombre, el ser humano, la sociedad capaz de crear valores, porque él dice que los valores antiguos, anteriores, él vive entre 1844 y 1900, pasa la guerra franco-prusiana, las consecuencias de la Revolución Francesa, el imperialismo, las luchas, el dominio de las colonias, la lucha por las colonias en Asia y África de las grandes potencias y de las otras que como Alemania e Italia, que querían aspirar al poder. Y se siente asfixiado
por esos valores decadentes. Fíjense que hablamos de un hombre que no fue muy entendido. Y a pesar de que no fue muy entendido, actualmente ejerce una gran influencia sobre la filosofía. Y en Argentina y en Italia se ha leído mucho. O sea, somos los que más hemos leído, los argentinos y los italianos, a Nietzsche. Hay frases de él que se toman, y a veces se toman como representación de regímenes totalitarios. Por ejemplo, el vivir peligrosamente, que no era de Mussolini, era de Nietzsche. Frases excelentes que nos hacen pensar que nosotros en el amigo o el amigo que tiene un problema no tenemos que tenerle lástima, pena y decir pobrecito. Tenemos que aspirar en él a ver un hombre fuerte, un hombre poderoso. Y esa fortaleza y poder no quiere decir un hombre material, una persona material. Quiere decir una persona que sea capaz de apreciar la vida, de vivirla, de rescatarla. Porque según él nos han impuesto una moral de esclavos, una moral de la decadencia, una moral del resentimiento. Él habla de una moral de la vida, de la alegría, de apreciar al ser humano en todo su valor. Y bueno, él escribió algunos libros bastante polémicos, por ejemplo El Anticristo, que en realidad no está hablando en contra de Cristo, sino está hablando de toda una civilización caduca, una civilización que no podía entenderlo, obviamente. Ya desde su juventud, en el origen de la tragedia, él hablaba de dos principios. El apolíneo en Grecia que daba la idea de medida, de orden, y el dionisíaco que daba idea de apasionamiento, de alegría, de fiesta. Y él considera que todo el pensamiento anterior, él dice que viene con el martillo, a toda la filosofía anterior le da con el martillo, le pega. Y le pega porque dice que usó demasiado la razón intelectual, y dejó de lado la fiesta, el goce. Que todo el pensamiento anterior despreció la vida, el cuerpo, los placeres normales, no el hedonismo, por supuesto, y entonces acá lo llama la araña, porque era una araña que le chupó a la vida todo su sentido, todo su jugo vital, y lo dejó ahí, pura estructura. Entonces Nietzsche nos habla de una transmutación. Zaratustra, que no es otro que él, que pone el nombre Zaratustra, que era Zoroastro, que era aquel profeta perso que nos habló del mal y del bien. Bueno, él dice que los valores tienen que ser cambiados. Ese mal y ese bien que hay, dice que en realidad no es una verdad, es una mentira eficiente, porque convence, nos seduce. Fíjense, una mentira eficiente. Entonces, en busca de otros paradigmas, no podemos estar tampoco sin valores. El nuevo hombre, el hombre poderoso sobre sí mismo, va a hablar de nuevos valores. Pero eso no quiere decir que no va a haber valores, sí va a haber, porque el ser humano necesita configuraciones, no esos valores antiguos que eran para quedarse calentito adentro de la cuevita, no, valores nuevos, de una persona fuerte, de una humanidad fuerte, una moral heroica de los héroes. Sus palabras fueron interpretadas mucho, pero no es cierto que de él sale el nazismo, sino que el nazismo y algunos totalitarismos usaron algunas de sus ideas. Él no habló jamás de violencia, ni del dominio de una civilización sobre otra, sino habla de un renacer, de una transmutación total que él mismo vive cuando habla. Me metí en una caverna con mis animales, que eran todas sus partes, estuve ahí enfermo casi agonizando, y luego me desperté hecho el hombre único, el hombre verdadero, el hombre que puede gozar la vida, que puede sacarse de encima el resentimiento, el odio, la esclavitud.
que puede ser verdaderamente un creador de valores. Y nosotros hoy lo recordamos, tratando de rescatar sobre todo aquellas ideas en las que coincidimos, obviamente haciendo una selección de ideas y pensando que es posible transmutar nuestra vida después de crisis terribles que tenemos y tratando de ser una flecha hacia lo mejor de nosotros mismos, hacia lo más fuerte, y considerar a los que nos rodean no unas pobres personas, sino personas fuertes con las cuales trabar vínculos y armar grupos, naciones, países poderosos en un sentido espiritual, sobre todo, y levantarnos de eso caduco que tenemos, que es el materialismo exacerbado. Bueno, simplemente para terminar unas palabras, en el día de hoy vamos a escuchar a una grande, a una poderosa cantante que le cantó a la resistencia francesa, Edith Piaf, cantando No me arrepiento de nada, esa genialidad. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Queridísimos oyentes, hoy tenemos con nosotros y sentimos un gran placer y es un gran honor para nosotros tener al profesor Héctor González, quien ahora se va a presentar y sabe muchísimo y lo vamos a exprimir para que nos cuente algo de lo que sabe. Bienvenido. Sí, preséntese como nosotros. Hola, buenas tardes. Soy el profesor Héctor González, profesor en disciplinas industriales, especialidad química y química aplicada, egresado del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. En su momento dependía del CONE, ahora depende de la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, Héctor, hemos estado hablando y compartiendo muchas veces gratísimas charlas y de muchos temas, pero bueno, no podemos abordar todos. El otro día estuvimos conversando en una reunión previa a este programa y me comentaste algunos temas relacionados con la contaminación y me gustaría que los oyentes pudieran escuchar esto de vos, que lo sabés explicar muy bien. Bueno, en cuanto a la contaminación, hay del aire y del agua. Ahora vamos a hablar un poco de la contaminación del agua, que en muchas oportunidades está contaminada ya de la propia fuente. O sea que hay aguas que contienen elementos disueltos que
pueden ser beneficiosos para la salud, pero algunos son perjudiciales. Son lo que le llaman elementos pesados o sustancias que el cuerpo no las tolera. Eso le puede producir a las personas que lo consumen una serie de enfermedades que ellos las tienen, pero no saben de dónde provienen. La enfermedad proviene de lo que está disuelto en el agua que ellos están ingiriendo. Por ejemplo, en Santiago del Estero, donde el agua está muy contaminada con arsénico, eso produce ciertas características a la persona de andar lento, hablar lento y tener un tipo de vida distinto al que tienen personas que consumen otras aguas de mayor calidad. Por eso dice que son tan tranquilos. Claro, una de las causas de su tranquilidad puede ser esa. El arsénico está distribuido en todo el mundo en las aguas subterráneas. En la Argentina, en la zona norte y también acá en el Gran Buenos Aires, como en Chivilcoy, por ejemplo. Y también en la India. Eso produce infinidad de enfermedades, no solamente este hablar lento que ellos tienen, sino que puede producir a cada persona una enfermedad distinta. Ataca los órganos blandos y puede producir distintos tipos de cáncer, pero no en el día inmediatamente, sino que eso es acumulativo. Es progresivo. Es progresivo, el cuerpo lo va juntando, digamos, en su interior, y a lo largo de 10 años a lo mejor se producen recién los síntomas. Puede producir que se disuelvan los dientes, puede producir cataratas, pero no a todos. A cada persona lo ataca por donde él es más débil, Claro. o por donde tiene más predisposición. Sí, sí. Entonces el arsénico es algo que ya se está tratando de eliminar. Por ejemplo, acá en Venado Tuerto hay una planta de tratamiento de arsénico, de eliminación del arsénico por el método de ósmosis inversa. Es un método relativamente caro, pero no es imposible. Pero así todo, en Venado Tuerto hay una planta de purificación y eliminación de arsénico, pero la gente que quiere ese agua tiene que pagarse una cañería especial. Si no, tiene que ir a la planta y pedir bidones, se los regalan con agua ya tratada que no contiene arsénico. Y nosotros desde nuestra cotidianidad, en nuestras casas, tendríamos que hervir el agua, poner purificadores, como... Bueno, no, nosotros los que vivimos acá en Capital, que se toma el agua del río, las aguas del río no contienen arsénico, solamente son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas sacadas de pozos, de napas freáticas o napas más profundas, ¿no? Eso se va disolviendo desde que viene de la cordillera hasta Buenos Aires, va disolviendo subterráneamente distintos metales. Esos metales pesados le dan características a las personas que ellas no saben por qué son así, porque todavía no se ha llegado a ese nivel evolutivo la biología para comprender las causas por las cuales. Hasta yo me animo a retrucar a los propios incas que decían que no hay que desperdiciar el tiempo, no ser vago, porque a lo mejor algunos eran vagos porque estaban contaminados. Claro. No es un problema de conducta, sino es un problema de salud. Claro. Esas personas que tienen mayor salud son mucho más trabajadoras que a veces uno que no tiene tanta salud y tiende al reposo, tiende al desgano. Claro. Pero es que su organismo no está totalmente sano. Claro, no pueden elegir otra cosa. Es algo hereditario, está en la lotería genética que le tocó, Claro. de acuerdo a papá y mamá. Claro, claro. Esa lotería genética te predispone a una cierta actitud ante la vida. Sí. Y otras formas de contaminación que habíamos hablado, que me mandaste Sí. material, ¿nos puedes contar? Porque es fascinante. Bueno, los metales que son contaminantes, que no deben estar en el agua de consumo, por ejemplo, son el mercurio, el níquel, el plomo, el cromo, el aluminio, el cadmio y el arsénico, como recién dije. Esto se empezó a estudiar con un incidente que hubo en Japón hace ya unos cuantos años, en la famosa bahía de Minamata.
había una planta que producía fertilizantes de fósforo y nitrógeno, con lo cual no hubo ningún problema. Pero en los años 50 empezó a producir aldehídos para producir plásticos. Estos aldehídos se producen con un catalizador de mercurio. Y el mercurio, al final del proceso, se tiraba o se eliminaba directamente en el mar. Ese mercurio que iba al mar era consumido por los peces. Y hay algo que se llama la cadena trófica. Los peces más chiquitos iban alimentándose y ingerían pequeñas cantidades de mercurio, que se les acumulaba en sus vísceras. Por lo tanto, ese pez tenía una concentración en su cuerpo mucho más alta que la contaminación que había en el agua. A lo mejor era 100 veces mayor la contaminación que tenía él en su cuerpo que la contaminación que había en el agua. Claro, porque es chiquito. Claro, porque él alimenta y retiene. Claro. Se retiene ese mercurio, el metilmercurio. Y después era consumido por otros peces más grandes. Y a su vez el segundo pez de la cadena trófica también se contaminaba más. Cuando llegaba el pez o pescado más grande que consumía la población, estaba ingiriendo esa población una cantidad de mercurio muy alta. Y empezaron a aparecer casos de bebés que nacían con los brazos agarrotados, personas grandes ya que lo consumían después de haber nacido, que tenían ataques de epilepsia, tenían como el Parkinson. ¿Como convulsiones? Sí, como convulsiones, y se creía que era una epidemia. Se pensó que era una epidemia. Y aislaban a los enfermos, pero resulta que no se contagiaban. No se contagiaban porque por otro lado también aparecían nuevos enfermos. Y en el hospital por ahí le seguían dando peces y... Sí, todo el mundo. Y se consumían peces y también moluscos. Claro, que parece una cosa natural. Claro, pero cada vez estaban contaminando. Entonces, sí. Con respecto a la alimentación, ¿cuáles serían los alimentos que actualmente estarían más contaminados? Bueno, eso ahora ya se conoce el problema del mercurio, y en Europa hay reglamentaciones que de 0,5 miligramos por kilo puede tener como máximo de mercurio un elemento para consumo, un animal de consumo, un pez. O sea que lo mismo hay unos cuantos que tienen, parece. Sí, sí, inclusive hay mucho mercurio todavía en el agua. ¿Y cómo siguió la historia? Bueno, la empresa medía los niveles de mercurio en el agua y estaban más o menos normales, pero no se conocía todavía el enriquecimiento por la cadena trófica, en que cada pescado subsiguiente cada vez estaba más contaminado. Pero no, la empresa negaba todo, negaba absolutamente todo. Era la empresa Chiso, era una petroquímica. Sí, como tú. Entonces terminaron yendo a la universidad pública, digamos, para que les cuente. ¿Investigaron? Sí, de Kumamoto era la universidad, para que trate de investigar. Y ellos llegaron a la conclusión de que el mercurio estaba en el agua. El mercurio estaba en el agua. Y el problema era ese. Y el médico de la empresa lo llamaron a declarar y dijo, sí, hagan algo con esto, porque él estaba ya en el lecho de muerte, el médico de la empresa. Sí. Dice, yo sabía que la empresa contaminaba, pero no podía decir nada, porque si yo hablaba, perdía el empleo. Entonces, se sabía. Entonces, hasta el año 2000 todavía siguen las demandas. Durante muchos años, la gente prácticamente tomó la empresa. Y hubo como una, ¿cómo se dice ahora? Cuando toman una empresa, una especie de motín. Sí. Y empezaron ahí a investigar qué pasaba con esto del mercurio. Bueno, ahora se resolvió el problema y se conoció bastante de la contaminación que produce el mercurio, que es acumulativo y es muy difícil de eliminar, queda en el cuerpo para toda la vida. Hay algunas sustancias quelantes que se ingieren que son capaces de complejar el mercurio, disolverlo y sacarlo fuera del cuerpo, pero es muy lento. Y además
disuelve el calcio y disuelve otros minerales que sí son benéficos. Son benéficos para el cuerpo, pero el quelante no selecciona. Provoca un caos en el organismo. Sí, extrae el mercurio, pero también extrae sustancias útiles. Claro. Y el tema ese que me hablaste el otro día de la docena sucia, ¿qué era eso? Bueno, acá empieza otro problema después, porque empieza a haber todo empieza con la Revolución Verde, que empieza en México. A ver, contame. En México empieza una Revolución Verde en la cual se empieza a generar, por ejemplo, en vez de 500 kilos por hectárea, estoy diciendo un número imaginario, de arroz, se empiezan a producir el doble o el triple y hasta 5 veces más de trigo, arroz, maíz. ¿Con qué se hace esto? Se hace con fertilizantes y herbicidas que van eliminando las hierbas malas y la planta puede crecer muy favorablemente. Crece más, en más peso y más rendimiento por hectárea. Sí. Pero eso se produce gracias a que haya petróleo para producir los herbicidas, los abonos, los pesticidas, a que haya mucha maquinaria agrícola que permita que la siembra se haga no con bueyes ni con caballos, sino con máquinas que tienen mucho poder. Entonces tenemos petróleo para la maquinaria agrícola, petróleo para el transporte. Entonces son factores que hacen que aumente la productividad, pero si llega a faltar el petróleo, se puede llegar a desencadenar una hambruna tremenda, porque ¿cómo se sostiene? Y encima, acá trabaja poca gente, no es que está distribuida la producción en miles de personas, que cada una produce a lo mejor 1.000 o 2.000 kilos por cosecha, sino que hay grandes máquinas que producen una producción prácticamente para un país entero. Bueno, ¿cuál era la pregunta que...? La docena sucia. Bueno, claro, entonces empezó a haber DDT, por ejemplo, DDT, Gamexane, montones de sustancias que permanecen en el ambiente y no se degradan. Son prácticamente capaces de viajar por todo el planeta sin descomponerse. Y lo consumimos. Y se han detectado osos polares con estas sustancias en su grasa. O sea que llegaron hasta... Llegan hasta los polos. Llegan hasta los polos. Por eso son la docena sucia, porque son muy tóxicas y encima no se degradan. Son no biodegradables. Y son 12 que lo determinó una comisión de médicos internacional. ¿Y se hizo alguna... digamos, se tomaron algunas medidas, se pidieron que los países hicieran algo al respecto? Es muy difícil porque las empresas tienen una voz mucho más fuerte que los pueblos. Entonces, la voz del dinero, tal vez. Claro, aparece, ya hablamos algo del libro de la Primavera Silenciosa. No. Ah, bueno. Entonces, junto con esto empiezan los plaguicidas y Raquel Carson, una norteamericana, publica un libro que se llama La Primavera Silenciosa, porque con tantos plaguicidas, como dijimos, que no discriminan los plaguicidas, matan a las hierbas malas, matan los gusanos perjudiciales, pero también matan a los pájaros. Entonces, lo que produjo fue que ella escribiera el libro de La Primavera Silenciosa, porque iba a llegar la primavera y no iban a existir pájaros que canten. Entonces las empresas se le fueron encima, la trataron de loca, de bruja, de todo menos bonito. ¿Y ella qué iba a hacer? Una empleada una simple empleada contra empresas que manejan. Vos la llamaste Galilea hoy. Ah, sí, tenía tan buenos argumentos, era tan clara para explicar, era tan, digamos, entusiasta en lo que decía, que yo me animé a decir la Galileo moderna, o Galilea, como decimos. Moderna, porque Galileo tenía las mismas condiciones, era un gran discutidor,
tenía buenos argumentos, los defendía, era tosudo, discutidor, peleador. ¿Y fueron vistos como peligrosos para los poderes ambos? Sí, fue muy demonizada, Sí. Raquel Carson fue muy demonizada y bueno, igualmente inició, levantó una ola que... Destapó la olla. Sí, destapó la olla, pero cuesta mucho lograr luchar contra estas empresas. Ustedes vieron ahora cómo el glifosato, que es el herbicida actual de los transgénicos, permanentemente es permitido porque los políticos de alguna manera puede ser que formen parte de esa coalición. De las empresas. Claro, de las empresas. Y No les conviene. Y una preguntita en relación a lo que nosotros podemos hacer desde lo individual. A nivel alimentario, ¿qué sería lo menos tóxico para consumir? Sin entrar viste que hay gente que se pone re mal, esto es tóxico, el otro termina no comiendo nada, pero dentro del abanico de posibilidades, ¿qué es lo más recomendable y más saludable? No, hay un grupo de elementos que son los que menos herbicidas necesitan, que se llaman los 15 saludables. Que no me los acuerdo, no sé si pero nos lo vas a mandar y lo vamos a publicar en el Facebook. Por ejemplo, el repollo, alimentos que directamente no necesitan tantos herbicidas porque ellos mismos se defienden. Entonces esos son los más saludables. Y los menos saludables, por ejemplo, serían las frutillas, porque la frutilla es tan húmeda y tan blandita que la atacan muy fácil. Eso leí, que lo más húmedo es lo que más se ataca. ¿Y las orgánicas también? ¿Vos viste que ahora está la moda de comida orgánica? Lo que se recomienda, el número uno es consumir alimentos orgánicos. La paradoja es que es carísimo y bueno, una familia... Tengo que hacer la huertita en la casa. Claro, hay que hacerse... unos cajoncitos. Hay que hacer como una especie de mutualización de gente que tenga la huerta y el terreno y la persona que se distribuya entre 10 o 15 o 20 para poder asegurarse que no pase por una cadena de intermediarios que ahí se pierde el seguimiento del alimento. Yo te comenté que vi en televisión que había una lechuga que estaba brillosa y cuando lo puso debajo de agua caliente salía como una capa. Dicen que es de cera, igual que las manzanas. Sí. Es como una cera para darle brillo. Pero lo mismo no comemos. El comercio es muy ávido de para que sea natural lo que no lo es. Sí, para ser natural. Por ejemplo, siempre dicen, hay dos lechugas, una que tiene bichitos caminando y la otra que no tiene ningún bichito. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos de las dos? La de bichitos. La de los bichitos porque no recibió pesticidas. Claro, la de los bichitos porque no recibió pesticidas. Además te das cuenta que dura menos en el área, con lo cual no tiene conservantes. Enseguida... Claro, exactamente. Cuanto más rápido se vence, más sana es, porque ya el cuerpo mismo va a poder... Y vos hiciste una visita, perdón que te interrumpa, Héctor, a Machu Picchu, la cultura ¿no? incaica. ¿Y encontraste algo en ellos, o en lo que te explicaron, que, no sé, como que ellos vieron la vida como algo más natural o algo así? Si encontraste alguna enseñanza desde este punto de vista que nosotros somos tan deficientes. No, ellos se comunicaban mucho con la naturaleza, pedían permiso, agradecían a la Pachamama que les diera el alimento, permanentemente le rezaban a los dioses, tenían calendarios agrícolas muy, muy importantes. Todos los lugares tenían un calendario agrícola para ver en qué día exactamente había que sembrar, qué día había que cosechar. Manejaban el riego. En la montaña Machu Picchu es la única montaña en kilómetros a la redonda que tiene agua a esa altura, más de 3.500 metros de altura, tiene agua. Y el Inca era el único que tenía en su habitación baño privado y tenía agua disponible todo el tiempo. Los demás no, pero había muchos estudios referidos a la astronomía y a la meteorología.
conocían mucho la meteorología, conocían, bueno, tenían los famosos chasquis, que ellos por día hacían en terreno plano 40 kilómetros, transmitían mensajes, y en terreno montañoso 20 kilómetros. Y en los tambos llegaba el chasqui, le daba el mensaje a otro y salía otro. O sea que en un día por ahí hacían varios relevos y hacían a lo mejor 300, 200, 300 kilómetros por día, o más. Nos seguimos preguntando cómo eran tan desarrolladas esas culturas, ¿no? Sí. Vivían muy en armonía con la naturaleza. Sí, sí, la respetaban. Y la respetaban. La Sí. respetaban y no querían dominarla ni aplastarla, ¿no? No, ellos estaban a disposición y en agradecimiento permanente. Y después la hoja de coca, que tiene muchísimos minerales beneficiosos para la salud, que ayuda a sacar la energía y a combustionar cualquier toxina que tenga el cuerpo. La hoja de coca ayuda, ellos permanentemente la consumían. La hoja mascada, ni siquiera mascada está maldita. La hoja la ponen en la boca y la dejan que se disuelva y suelte las sustancias que puedan disolverse. Sí. Todos recordamos algunas nativas cuando uno estaba todo mareado y todo el apunamiento, y ellos ahí con su coca, lo más tranquila. Sí, el famoso acullico, ¿no? Que es Sí, esa bolita sí. de hojas de coca Sí. que le sobresale del pomo. ¿Querés decir algo como para redondear y terminar? Pero nosotros mientras te vamos a dejar un regalito para vos. Bueno, muchas gracias. A ver, si querés terminar de decir algo y después lo mirás cuando ponemos la música. Bueno, no, esto fue una crisis ambiental, lo que pasó acá fue una crisis ambiental y fue un delito ambiental también, porque la empresa no hizo ninguna medición de impacto ambiental, a lo mejor ni lo sabía, pero lo fue negando permanentemente. Solo midió sus ganancias. Sí, pero por eso tenemos que transmutar los seres humanos. Menos ganancia y más humanidad. Claro, y despertar, ¿no? Despertar. Yo digo, hay que regalar despertadores. Sí. Regalar despertadores para que la gente empiece a despertarse y tomar conciencia de que nos alimentamos y cuánto nos afecta ese alimento. Hay una película que se llama, un librito que se llama Humanidad Hambrienta. Y hay una foto de una familia norteamericana, que podría ser europea también, con cajas y cajas de alimentos en cartón, envasados, pero que son alimentos vacíos, no tienen los nutrientes y viven después tomando pastillas para que les dé energía, pastillas para dormir, pastillas para despertar. Y es la humanidad hambrienta, es interesante ese artículo. A ver, ya te voy a decir que en diciembre vamos a hacer una muestra que se llama artística, que se llama Despertar, y vos por ahí podrías escribir algo y no sé, lo llevamos a la muestra sobre el tema del despertar desde el punto de vista que estás diciendo vos. En principio nos mandás para poner en el Facebook los alimentos, y lo que saludables. Esos 15 alimentos que son los que menos herbicidas necesitan. Nosotros los ponemos, así los oyentes pueden consultarlos, y todo lo que quieran nos das, y bueno, nosotros lo agregamos, y más decirte que te invitamos a volver porque tenés mucho para decir, ¿no? Siempre tenés mucho para aportar, siempre estoy buscando siempre con esos aportes tan interesantes, y además que hablan de otro punto de vista, ¿no? Todo el punto de vista materialista y de ganar dinero. No está. Hay dos cosas en el hombre, que son capacidad e inteligencia. Y eso está confundido. Creen que una persona muy capaz es inteligente. A lo mejor es capaz de aprender a manejar una máquina, o capaz de aprender análisis matemático, o es capaz de muchas cosas, o idiomas, pero a la hora de decidir algo no se comporta como una persona inteligente. El inteligente puede no ser culto y ser inteligente. Y el capaz es muy capaz, aprende rápido, pero a veces no es inteligente y toma decisiones equivocadas. Capaz de destruir todo, puede ser. Claro, es capaz también de destruir, pero capaz de aprender. Creen que el capaz es inteligente y no es lo mismo para mí.
El inteligente puede ser no culto y es muy inteligente. Es el que vive bien, ¿no? En armonía con todo. Sí, no, porque a lo mejor vivir bien, nosotros acá la palabra bien y felicidad y todo lo tenemos en el sentido de vivir en armonía con la sociedad y con la naturaleza. Pasa a veces en las casas que hay un problema de pérdidas o techo que se cae. Y viene el ingeniero y no sabe para dónde agarrar. Sí. Y viene el albañil, que no es estudioso, y él lo resuelve el problema rápidamente porque sí es inteligente y aparte está entrenado para ese tipo de problemas. Pero una diferencia para finalizar es, sepamos diferenciar el que es capaz del que es inteligente, que no son la misma cosa. Y eso nos ayudaría a estar mejor. Nosotros en filosofía decimos la diferencia entre calcular y pensar, que no es lo mismo, porque no todos piensan. Calcular podemos calcular. No, es mucho más calcular fácil. Se puede calcular de una manera y otra altura en el pensamiento. Bueno, nosotros... Es más fácil creer que pensar. Pensar es lo más difícil. Es lo más difícil, pero nosotros como docentes siempre creemos que hemos tratado y estamos tratando de hacer que los chicos piensen. Vamos a traer una alumna de la escuela nuestra que es médica y de la escuela 24, que la tuvimos como chiquita y ahora es médica y está tratando justamente de luchar por mejorar la situación, por curar enfermedades. Vamos entonces a despedir al profesor. Le agradecemos, fue un honor tenerte hoy, te invitamos. Gracias. Mira tu regalito y vamos a terminar con la canción Cambiar el Mundo a cargo de Artistas Unidos. Gracias por venir, mucho aprendizaje. Al contrario, fue un honor. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. También renacen los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar, si quiero ser nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por mí. Estás escuchando Radio Bar.